Buscamos en nuestras Biblias Hechos capítulo 2, Hechos 2, versículo 14. Estamos en una serie de sermones en el libro de Hechos. Ya vamos por el capítulo 2 y si es la primera vez que está con nosotros, pues le invito a que nos siga acompañando para dar seguimiento a estos estudios y que el Señor añada bendición a ellos. Dice así el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?
¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos que existe Dios? Dicen muchas personas. ¿Por qué ustedes afirman que solamente la salvación es por medio de Jesucristo y no de otro? Estas y muchas otras preguntas similares que se hacen al cristianismo, contrario a lo que uno podría pensar, que conforme pasaran los años irían perdiendo relevancia porque ya sería un asunto superado, no es así, todo lo contrario. Estas preguntas no parecen perder relevancia, sino que cada día la evidente separación entre dos cosmovisiones es evidente y se agita y marca las diferencias que hay, y cada una tiene bien señalada su camino. Es decir, están aquellos que van a sostenerse en una cosmovisión, basada en lo que las Escrituras dicen, y están aquellos que van a basar su cosmovisión en lo que el consenso del humanismo, de la ciencia, quiera indicar un camino que no es acuerdo a lo que Dios ha revelado. En días recientes, es probable que ustedes hayan escuchado de un debate que se dio acerca de la creación entre dos personas muy reconocidas. Uno de ellos, por el lado secular, fue el científico Bill Nye, o el chico de la ciencia, de un programa que antes había. Y por el otro lado estaba el reconocido cristiano y apologista Ken Ham, defensor del testimonio bíblico, que la creación como la conocemos tiene autor y es el Dios de las Escrituras. Bill rechazó cada referencia y tachó de ridícula la idea de la existencia siquiera de una revelación divina. Personas burlándose y no aceptando la verdad del cristianismo. Hermanos, eso no es nuevo. ¿Qué fue lo que las personas dijeron al ver la manifestación del Espíritu Santo? Están borrachos. Se burlaron. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y esos fueron los que muchos dijeron que estuvieron ahí mismo, como testigos de lo que fue las evidencias visibles de que el Espíritu Santo había bautizado y llenado a los creyentes de la iglesia primitiva. ¿Cómo respondió Pedro entonces cuando esto se da? ¿Respondió apelando a los sentimientos? Yo creo en Dios como creo en el viento, no lo veo, pero lo siento en mí. Respondió él apelando a las señales. Y aquí habían señales a las cuales él podía apelar, pero tampoco lo hizo así. ¿Qué más testimonio quieren? ¿No están viendo lo que acaba de ocurrir? ¿Respondió así Pedro? No. Su respuesta es lo que ha trazado el libro de Hechos desde que inicia. Este libro inicia diciendo, en el primer tratado o relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, lo que está escrito. Poco después, los creyentes recibiendo la promesa del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Se reúnen, tienen comunión, vimos una de las marcas de lo que hace una iglesia. Oran juntos, eso hace una iglesia, pero ¿qué hacen también? Obedecen a la Escritura, lo que está escrito. ¿Y qué va a suceder entonces cuando viene la manifestación del Espíritu Santo? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a apelar una vez más a lo que está escrito, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, la Escritura. A la ley y a los profetas. Esta es la palabra profética más segura que las experiencias, más segura que las señales. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo que hace es predicar, mostrando el acto predominante que debe caracterizar cada domingo la reunión de los creyentes. La predicación es lo que debe caracterizar. La llenura del Espíritu Santo se evidenció, no tanto en las lenguas, sino en la proclamación de los hechos poderosos de Dios. Si el énfasis fueran las señales, nosotros hubiéramos leído, y levantándose Pedro comenzó a hablarles en diversos idiomas. Pero no es lo que nosotros leemos. Y levantándose Pedro, dijo, oíd mis palabras. No, Pedro respondió a la incredulidad de aquellos con el testimonio fiel de la Biblia.
Pero no es solamente que esto traza el lugar que la predicación debe tener, es decir, el primer lugar, que es lo que debe ocupar cada domingo. Es que nosotros no estamos aquí solamente reunidos con la esperanza espuria, con una esperanza casi que ni existente como la que tienen algunos seguidores a sus equipos deportivos que sueñan algún día con llegar a una final o a las grandes ligas. No, nosotros estamos aquí como una comunidad de fe con la convencida esperanza creciente para escuchar de Jesús, el Rey y Señor. Humanamente hablando, no hay forma de que yo pueda fallar este sermón, porque estudiar el sermón de Pedro es enfrentarnos con el Jesús de la Biblia. Pero ¿qué haremos con este sermón? ¿Qué haremos? Es donde quedamos entonces en manos de Dios, que nos conceda a Él un corazón contrito y humillado, compungido, como leemos en el verso 37, como una respuesta ante la predicación del Evangelio. Oremos. Padre, acudimos a ti en dependencia de que al estudiar tu palabra vemos que no fueron las señales, no fueron las lenguas, y aún mismo la propia predicación, aparte de tu favor divino, lo que puede traer la redención de las almas. Pero es la predicación el medio que ha sido designado, y confiamos en ella con el poder que tú has dado por medio de tu Espíritu Santo, al derramarlo en el corazón de una persona para transformarlo y hacer una nueva criatura. Oh Señor, guárdanos esta noche. No queremos errar ante lo que parece evidente. No queremos asumir lo que no debemos asumir o suponer lo que no debemos suponer. Queremos ser enfrentados con tu palabra, con el Señor Jesús. Queremos que tú nos concedas arrepentimiento y un corazón contrito y humillado al considerar la grandeza de este Salvador que vino en rescate de su pueblo. Y dame, Señor, esa valentía y ese denuedo para exponer tu palabra, confiando que así como lo has hecho con tus siervos en otras ocasiones, lo puedes seguir haciendo hasta estos días. No por el instrumento como tal, sino porque tú cuidas de tu iglesia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro mediador e intercesor. Amén. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Bueno, ya vimos que él predicó. Y los versos del 14 al 21, que estudiamos la semana pasada, funcionan como la introducción a su sermón. Él le responde a los incrédulos y los invita a escuchar lo que tiene que decir, porque lo que él tiene que decir es para todos, Tienen que escuchar con atención para que sepan cuál es el significado de este evento. Entonces, si nosotros tuviéramos que resumir o dar una definición de lo que es la predicación en la iglesia, y al estudiar el sermón de Pedro, podemos decir que la predicación es la exaltación de Jesús como Cristo y Señor. La exaltación de Jesús como Cristo y Señor. Él debe ser el sujeto preeminente de cada sermón. Esa es la meta de la predicación, exaltar a Cristo, exaltar a Jesús. Predicaciones que solo nos enseñen cómo vivir, cómo comportarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Predicaciones que incluso nos enseñen acerca de los atributos de Dios, de Jesús, del Espíritu, pero que no busquen exaltar estas verdades, inflamarlas en nuestros corazones. No es predicación. Sí, es el Espíritu Santo que transforma los corazones, pero Él usará la predicación de la Biblia y en particular la predicación del Evangelio de Jesucristo para esta labor. Los hombres y las mujeres no serán convertidos por la mera predicación de hechos y datos sobre Jesús. Serán convertidos por la predicación de Jesús, como si Jesús mismo estuviera hablando por medio de nosotros, no solo de sus enseñanzas como buenas enseñanzas, sino de su mensaje como el único mensaje. Y al estudiar de cerca este sermón, nosotros vemos
marcas que deben caracterizar entonces esos sermones que llevan la preeminencia de Cristo. ¿Cuáles son esas marcas? Voy a compartir con ustedes 6 de ellas. En primer lugar, es una predicación que está saturada de la Escritura. En segundo lugar, es una predicación que afirma a Jesús como el varón aprobado por Dios. En tercer lugar, son predicaciones que proclaman la soberanía de Dios en la redención. En cuarto lugar, son sermones que nos enfrentan con la responsabilidad humana. En quinto lugar, son sermones que predican la obra completa de Jesús. Y en sexto lugar, son predicaciones que exaltan a Jesús como Cristo y Señor. Que exaltan a Jesús, como Cristo y Señor. Entonces, en primer lugar, es una predicación saturada de la Escritura. No puede ser diferente. Esa es la base. De ahí partimos para que todo lo demás se dé. Si no hay Escritura, no hay predicación. Y así debe ser para que se muestre entonces la preeminencia de Jesús, porque si estudiamos las Escrituras, ¿a dónde nos van a llevar estas? A Cristo. ¿Es así? Y Pedro conecta la profecía de Joel con el Señor Jesús. No fue la meta de Pedro simplemente ponerse a explicar cómo es que la profecía de Joel se cumplía parcialmente el día de Pentecostés. No, él quiere inmediatamente vincular esta profecía como lo hacen las demás profecías. ¿A qué? Al Mesías que iba a venir, al Mesías que se esperaba, al Mesías prometido. Y entonces, esta tiene que ser la expectativa que estaba en los oyentes ese día. Un momento, Pedro nos está diciendo que lo que Joel profetizó se está cumpliendo en parte en lo que nosotros estamos viendo aquí. Bueno, allá entonces hay algo que está faltando, porque Joel nos habla de un Señor que si yo invocar el nombre de Él, yo seré salvo. O sea, si esta profecía se está cumpliendo, quiere decir que nosotros ya podemos identificar quién es ese Señor. Pedro no pierde su tiempo, no hay rodeos. ¿Quién es este Señor en el cual hay salvación al invocar su nombre? Él empieza entonces a partir del versículo 22 en adelante a explicar quién es. Y no queda duda de quién está hablando, de Jesús Nazareno. De Jesús Nazareno, aquel que ustedes despreciaban. Puede salir algo bueno de ahí. El que ustedes mismos saben, el que ustedes mismos conocieron y que anduvo en medio de nosotros. Y Pedro entonces apela a las Escrituras a la hora de hablar de Jesús. ¿Cómo lo hace? Proclamando la fidelidad de ellas. Es decir, que todo lo que ellas anunciaban desde antes se ha cumplido en Cristo, se ha cumplido en Jesús. Él apela entonces a lo que ya está escrito. Vemos que entonces inicia su sermón con una profecía. Inicia con Joel, del 14 al 21. El cuerpo de su sermón lo desarrolla con escritura, versículos 25 al 28. ¿Y cómo va a concluir su sermón? Con más escritura, versículos 34 y 35. Escritura de principio a fin. De ahí es donde radica la autoridad de su mensaje. Él no apeló a la revelación directa. Él no dijo, bueno, yo les voy a hablar acerca de Jesús, lo que Él me dijo a mí. Y yo les voy a contar lo que Él me ha dicho. Aunque más adelante vamos a tener lo que Él le dijo escrito también para nosotros, inspirado por el Espíritu Santo. Pero tampoco apeló a experiencias que tuvo. Yo lo vi transfigurarse. O más adelante, cuando nosotros seguimos estudiando el libro de Hechos, Pedro no va a apelar a las visiones que llegó a tener, porque él llegó a tener una visión. Pedro sigue apelando a la palabra de Dios. Esa es la autoridad de su mensaje. Y Pedro, sin tener el canon completo como lo tenemos nosotros, aún así, él pudo basar todo su mensaje en lo que ya había sido dicho. Sin tener el canon completo, pudo basar su mensaje en todo lo que ya había sido dicho. Pedro simplemente siguió el ejemplo que ya Jesús había trazado. Fue Jesús el que le respondió a Satanás cuando le tentaba, escrito está.
Fue Jesús que le respondió a los fariseos: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Fue Jesús que le dijo a sus discípulos, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo que ellas declaraban acerca de él. Pedro lo que hace es seguir el ejemplo que su maestro ha dado. Y él, en particular, va a acudir de nuevo al libro de los Salmos. Lo hace ya por segunda vez. Cuando ellos tuvieron que escoger al sucesor de Judas, lo hicieron apelando a los salmos, a salmos que profetizaban que ese campo iba a quedar libre, que otro tenía que tomar el oficio. Y nosotros entonces sabemos cómo valoraba Pedro lo que David escribió en los salmos. ¿Cómo lo valoraba? Como versos bonitos que David escribió para el pueblo de Israel. No, Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Así era como Pedro estimaba lo que tenía en los salmos, lo que el Espíritu Santo habló por boca de David. Y esto se confirma aún más cómo él lo valoraba, porque incluso va a llamar a David profeta. Versículo 30. Pero siendo profeta. Cuando uno piensa en David, ¿qué es lo que primeramente viene a nuestra mente? David, el rey David. Pero Pedro aquí le llama el profeta David, dando a entender que había sido usado de la misma manera como otros profetas de Jehová fueron utilizados, y que lo que tenemos es lo mismo, palabra directa de Jehová para su pueblo, no menos que eso. Cuando él escribió fue de la misma manera como escribieron otros profetas. Y el apóstol nos hace ver entonces que los hechos acerca de Jesús, lo que sufrió, su muerte, su resurrección y su exaltación, ya todo eso estaba profetizado, todo eso ya estaba dicho, pero vino a ser cumplido en Jesús. El versículo clave con el que él quiere mostrar que esta porción del Salmo 16, que es el que está siendo citado en los versos 25 al 28, es en referencia al Mesías, es por el hecho de la resurrección. Él dice en el versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cómo demuestra Pedro que fue imposible que el Señor fuese retenido por la muerte? Él no dijo, bueno, es que simplemente resucitó, ustedes no lo vieron, pero yo sí lo vi. No, es que estaba profetizado, versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Salmo 16 es un salmo que habla de la esperanza que tenía David, acerca de su confianza en Dios, y de que en efecto tenía una esperanza en una resurrección futura. Pero Pedro dice, si analizamos de cerca ese salmo, hay algo que David no podía estar escribiendo acerca de sí mismo, porque dice el versículo 27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro simplemente recurre a un hecho más que comprobable. Hermanos, cuando quieran pueden ir a ver la tumba de David. Cuando quieran pueden ir a verla. Entonces, ¿de quién se está diciendo que no permitirás que tu santo vea corrupción? Cualquiera podía ir a ver la tumba de David, pero cualquiera que fuera a ver la tumba de Jesús la iba a encontrar vacía. Esto es algo que nosotros solemos pasar por alto acerca de las profecías que han sido cumplidas acerca del Señor. Es que no es algo trivial, es que no fueron 2 o 3 profecías que se cumplieron acerca de Cristo. Él no vino al mundo a decir, solamente esto se está cumpliendo, pero por eso yo soy el Mesías. Es que no estamos hablando de unas profecías aisladas. Lo que podemos decir de este salmo, lo podemos decir acerca de cada profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Se cumplió en Jesús. Para darnos una idea, hay quienes han buscado establecer un modelo matemático para
querer ilustrar cuál era la probabilidad de que alguien pudiera en efecto cumplir cada una de las profecías que tenemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, por Génesis 3:15 nosotros sabemos algo, que el que iba a venir iba a ser simiente de la mujer, es decir, nacido de la mujer. ¿Quiénes han nacido de mujer aquí? Bueno, con excepción de Adán y Eva, creo que todos, ¿verdad? Bueno, parece no muy difícil cumplir ese requisito. Digamos que es un 100%. Pero Isaías 53 nos dice que él sería un varón de dolores. Es decir, era un hombre el que tenía que venir. Eso ya nos deja casi que por la mitad la población. Entonces, ya no es un 100% que cualquiera podía decir que podía cumplir las profecías acerca del Mesías que esperábamos. Pero no era simplemente cualquier hombre. Zacarías 9:9, por ejemplo, nos dice que iba a ser un judío, un rey de ellos que entraría triunfante en Jerusalén. Llevamos 3. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rey de los judíos? Pero no era cualquier rey. Nosotros sabemos que tenía que ser uno según el linaje de David, como nos dice 2 de Samuel 7. O, en sexto lugar, como nos dice Miqueas 5:2, que tenía que ser nacido en Belén. O como nos dice Salmo 41:9, que iba a ser traicionado por uno que dijo ser su amigo. O, como nos dice Isaías 9, nacido de virgen. La probabilidad de que alguien pudiera cumplir tan solo 8 profecías es un número que es 0.000, así, 17 ceros, 1%. Es decir, es más fácil que usted muera partido por un rayo, por un meteorito. Yo no estoy diciendo broma, o sea, hay gente que saca esos cálculos y es más fácil que eso ocurra, que alguien pudiera cumplir tan solo 8 profecías acerca del Mesías. Si elevamos el número a 48 profecías, es un número seguido por 157 ceros. Pero no estamos hablando de 8 o de 50 profecías, estamos hablando de más de 350 profecías. ¿Quién podía cumplir más de 350 profecías en el Antiguo Testamento? Solamente Jesús. Solo Él. Esta es la palabra profética más segura. Él es al que nosotros esperábamos. Él es el Mesías prometido. Si usted quiere insistir o las personas que insisten en los títulos de apóstol, de profeta, haga lo que los apóstoles y profetas hicieron. Lléveme a Cristo y predíqueme de Él. Llévame a la palabra de Dios, infalible y segura. Oremos para que Dios tenga misericordia de nosotros y siga proveyendo hombres cuyos sermones sean alimento sólido, no adulterado. Que por donde quiera que uno lo corte, lo que salga sea palabra de Dios. Y que nos guarde a los que tenemos esta responsabilidad de irnos tras la invención y la novedad. Pedro, apóstol del Señor, predicó de Cristo usando las Escrituras. En segundo lugar, la predicación que exalta a Jesús es la que afirma que Él es el varón aprobado por Dios, o podríamos decir, el varón acreditado por Dios. Es decir, no hay otro a quien nosotros debemos mirar. Él es el único, el aprobado, el que tiene el 100 por parte de Dios. Y esta aprobación venía tanto por su mensaje como por sus hechos. ¿Recordamos nuestro primer sermón? En el primer tratado te escribí acerca de lo que Jesús hizo y enseñó. Las cosas que Él hizo y enseñó. Sin embargo, como dice el versículo 22, este varón aprobado por prodigios, maravillas, prodigios y señales, tenían un propósito. Era validar que en efecto Cristo era el varón aprobado por Dios. Los milagros, sin embargo, no fueron el centro del ministerio de Cristo, pero tenían el propósito de confirmar al mensajero. Esa siempre ha sido la meta de los milagros que tenemos relatadas o relatados en la Biblia.
¿Cómo podían probar Moisés y Aarón que venían de parte de Dios? Por las señales, por los milagros que hicieron. ¿Cómo podía Elías demostrar a Acab que él venía en nombre de Jehová en cuya presencia estaba? Por las señales que hizo. Y aquí, Jehová en cuya presencia estoy, ha dicho, no habrá lluvia. Y no hubo lluvia. Jesús vino y dijo ser Dios mismo. Eso era una declaración escandalosa. Uno puede leer cómo las personas tomaban piedras cada vez que Jesús decía, yo soy, el Padre y yo uno somos. Pero sin embargo, las personas al ver los milagros tenían que callar sus bocas y decir, nadie puede hacer las señales que Él hace si Dios no está con Él. Era confirmar al mensajero. Y muchos dieron la gloria a Dios porque Jesús todo lo hacía bien. Eso leemos nosotros literalmente, es que todo lo hace bien. Da vista a los ciegos, da escucha a los sordos. Entonces, este verso, y esto es lo que está diciendo Pedro, nos viene a confrontar que el rechazo de Jesús como el Mesías no se dio por falta de pruebas. Danos una señal, se atrevieron a decir los fariseos. Muéstranos una señal. ¿Qué señal haces? Le llegaron a decir a algunos que iban tras él. ¿Qué señal haces para saber que tú eres el enviado de Dios? ¿Señal? ¿De verdad demandaron señales? ¿Cuántos milagros realizó el Señor? Incontables, nosotros no podemos saber. Si nos remitimos solamente a aquellos que se nos cuentan con detalle, son más de 30. Más de 30 milagros. Y en muchas ocasiones el Señor se nos dice simplemente que estuvo toda la noche curando a multitudes de ciegos, sordos, paralíticos, mancos, endemoniados. Y no solo eso, es que el Señor llegó a realizar muchos milagros y muchos muy similares en su naturaleza, pero distintos en grado de impacto, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero? El Señor no sanó a un solo ciego, sanó a muchos ciegos, pero llegó a sanar a uno de nacimiento. El Señor sanó a muchos paralíticos, pero llegó a sanar a uno que tenía más de 30 años esperando poder caminar. El Señor llegó a resucitar muertos, sí, pero llegó a resucitar uno que tenía más de 4 días de haber fallecido. Llegó a alimentar una multitud de más de 4,000, sí, sin contar hombres y mujeres, pero llegó a alimentar a una multitud de más de 5,000. Llegó a sanar endemoniados, sí, a muchos, pero llegó a sanar a uno que tenía una legión de demonios. ¿Señal? No fue por falta de señal, no fue por falta de milagros. Todos ellos acreditaron a Jesús como el varón aprobado por Dios. Y hay muchos más milagros, nosotros sabemos, que simplemente nos dice Juan, que no están aquí escritas, pero las que están escritas, de nuevo, la escritura, están para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Predicamos a Jesús y predicamos de su ministerio real en la tierra, con señales y prodigios, y que estos lo confirmaron como el único camino, la verdad y la vida. Otros siervos hicieron señales, Moisés, Aarón, Elías, Eliseo, pero solo Jesús es a quien Dios ha designado como el aprobado por Él. Es a Él a quien debemos mirar. Él es el que provee salvación por su pueblo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. En tercer lugar, la predicación que proclama la soberanía de Dios en la redención es una predicación que exalta a Jesucristo también. Para que una predicación muestre la preeminencia de Jesús, tiene que predicar inevitablemente de la soberanía de Dios en la redención. Verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No, el pecado de esos hombres que llevaron a la muerte a Jesús
No fue algo que sorprendiera a Dios. Como tampoco lo sorprende nuestros pecados. Como tampoco Dios estaba desprevenido cuando Adán y Eva pecaron. ¿No? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no recurrió a un plan B para proveer salvación para los suyos. Lo que le ocurrió a Cristo ya estaba determinado y estaba anticipado. No fue un plan B, sino que Dios en su infinita sabiduría ya había determinado que su gracia y su gloria serían mejor apreciadas por la redención que Jesús vendría a efectuar. Que la gracia y su gloria vendrían a ser mejor apreciadas por la redención que Jesús vendría a efectuar. Sí, los hombres mataron a Jesús, pero esto fue porque Dios así lo quiso. Eso fue simplemente posible porque Dios así lo había determinado. Dios mató a su Hijo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado?, preguntó Jesús en el momento de la crucifixión. Dios es soberano sobre todo, es decir, Dios gobierna sobre la creación, gobierna sobre los cuerpos celestes, gobierna sobre los animales, sobre las leyes físicas, sobre los eventos de este mundo, y de forma particular y humillando el ego humano, Dios es soberano en la redención. Esto es, que todo lo que aconteció de principio a fin, el tiempo que Jesús estuvo sobre la tierra fue porque Dios así lo quiso. Y todas las más de 350 profecías que se cumplieron acerca del Señor fue porque Dios así se había propuesto. Y no hay quien detenga su mano, porque todo lo que Él quiere, lo hace. Es más, este papel preponderante, soberano de Dios, Pedro lo recalca durante todo el sermón, que Él es el responsable de principio a fin de la mayor obra de la nueva creación en Cristo. Por ejemplo, versículo 22. ¿Quién aprueba a Jesús? Dios. No es Jesús, varón aprobado por ustedes. No, Dios aprueba a Jesús. ¿Por medio de quién hizo las maravillas, prodigios y señales? Versículo 22. Dios. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. ¿Quién entregó a Jesús? Versículo 23. A este entregado por el anticipado conocimiento de Dios. Verso 33, ¿quién exaltó a Jesús? Así que exaltado por la diestra de Dios. ¿De quién recibió Jesús el Espíritu para darlo en promesa? De Dios. Habiendo recibido del Padre la promesa. ¿Quién ha hecho a Jesús Señor y Cristo? Dios. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De principio a fin, el testimonio de esta obra de redención en la Escritura es clara. La salvación es de Jehová. Predicamos el Evangelio completo. Las buenas noticias no son solamente que Jesús se encarnó, o solamente que hizo señales, o solamente que murió. No, quedarnos ahí es tener el Evangelio incompleto. Nosotros predicamos que Jesús hizo todo esto que leemos acá, porque Dios así lo quiso. Porque así estaba, de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta enseñanza tan clara de un Dios soberano en todo y en particular en nuestra salvación, si estamos en Cristo, entonces nos tiene que llenar a nosotros de una profunda paz. Porque quiere decir que nada de lo que ocurre en nuestras vidas es casualidad. Y aquel que tiene el poder para salvar, aquel que tuvo el poder para resucitarnos a nosotros de entre los muertos con el mismo poder con el que resucitó a Jesús, tiene el poder de preservarnos hasta el final. Y si estás en el Señor, llegarás hasta el final.
¿Por qué? Porque el Padre no permitirá que el sacrificio de su único Hijo amado sea pisoteado. No permitirá que sea en vano. Estimado amigo, si Dios nos está dando la oportunidad de estar aquí escuchando su palabra, es para que escuches sobre su Hijo y halles en Él salvación, porque la salvación es de Jehová y solo a Él pertenece. ¿A dónde más irás? ¿Cuánto más menospreciarás tal privilegio? ¿Qué dirás? Muéstrame señales y yo creeré. Sabes que esa no es una excusa válida, porque ya sabes que aquí hay más que suficiente para saber que Jesús es el varón aprobado por Dios. Aquí hay más que suficiente. Todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. Y esto me lleva entonces a mí al cuarto punto. La predicación que exalta a Jesús es la predicación que nos enfrenta con la responsabilidad humana. Es la predicación que nos enfrenta con la responsabilidad humana. ¿Cómo es eso de responsabilidad humana? Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Sí, la Biblia es clara que nosotros somos responsables por nuestros pecados, que nuestra condición es tal que pecamos porque somos pecadores, porque pecamos, porque queremos. La predicación fiel no oculta la verdad, no trata de embellecer aquellas enseñanzas que no son fáciles de digerir para la soberbia humana. Ustedes prendieron y mataron. Ustedes prendieron y mataron. Pedro no busca excusarlos. Pedro no dice, ustedes son buenos, pero se equivocaron en esto. Ustedes se equivocaron al acusarlo y por eso otros lo castigaron. Ustedes no son responsables, tranquilos, cometieron un grave y lamentable error. No, ustedes tienen parte en esto. Ustedes lo entregaron, ustedes lo mataron. Cristo solo podrá ser apreciado como el tesoro que es cuando reconocemos cuán desesperada es nuestra condición. El Evangelio es buena noticia, no porque nosotros seamos justos, no porque seamos inclinados a lo bueno, no porque nos falte simplemente un empujón para llegar al cielo. Es porque para llegar a Dios solamente se puede a través del Señor Jesucristo, al que tú pisoteaste y crucificaste. ¿Y quién lo entregaste? Alguien dirá, pero yo no soy el que estuvo ahí. Eso que dice Pedro es para ellos que gritaron, crucifícale. No eches a otros la culpa por tus propios pecados. Cada uno dará cuentas a Dios por sus propios actos. Somos responsables. Y no somos menos excusables que las personas que gritaron, crucifícale. ¿Por qué? Porque solamente vivir despreocupado acerca de la persona del Señor ya es rechazarlo a Él. Es un grave pecado la indiferencia. Quedarse sentado de brazos y escuchar acerca de Jesús y hacer nada es rechazar al Señor, es rechazarlo. Es el grave pecado de la indiferencia. Y por el contrario, nosotros que estamos escuchando ahora, con todo el panorama completo, con toda la Biblia, con su mensaje completo para nosotros, seremos muchos más responsables en el día del juicio que aquellos que no han escuchado acerca de Jesús. No se puede ser neutral. O estás con Él o estás contra Él. Y el que rechaza al Hijo, rechaza al que le envió, a Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿No? No te estoy preguntando cuán pecador eres. Eres pecador. Sea que tus pecados sean abiertos, sean secretos. Si vives en indiferencia acerca de lo que Jesús dice y demanda, lo has rechazado. Y eres responsable por ello. Soberanía divina y responsabilidad humana.
dos verdades que conviven. Somos responsables, se nos pedirá cuentas y Dios es soberano. La salvación es de Él. ¿Fueron culpables los hombres por lo que le hicieron al Señor? Sí, culpables. ¿Fue Dios soberano en todo ello? Sí, fue Dios quien lo entregó y lo entregó según su plan, según su presencia, según su anticipado conocimiento. Antes de la creación ya Dios había trazado el plan de la redención. Pero al terminar este sermón, todos nosotros seremos responsables delante de Dios por lo que hagamos o dejemos de hacer. Esa es la realidad. ¿Qué harás cuando termine este sermón? En quinto lugar, la predicación que exalta la preeminencia de Jesús proclama su obra completa, su obra suficiente y necesaria. ¿Qué es esta obra completa del Señor? Bueno, ya vimos una lista resumida, es decir, que el Señor vino, hizo señales, que fue muerto, que fue resucitado, que ha sido exaltado, que ha sido ascendido. ¿Por qué es que cada una de estas partes es necesaria? ¿Por qué es que ninguna de ellas falta? ¿Por qué es que Jesús tuvo que ser entregado, muerto, resucitado, ascendido y exaltado? ¿Por qué es que insistimos que cada uno de estos actos fue necesario? ¿Por qué Dios no proveyó otra forma de salvación que no fuera humillar a Jesús? Que no involucrara que el Hijo de Dios tomara forma de siervo y que como siervo muriera en medio de criminales siendo inocente. ¿Por qué negó Dios? ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué es que no había otra forma de salvación? Nuestra ofensa contra un Dios santísimo, apartado del mal, es infinita. Es una ofensa infinita y demanda un castigo infinito. Cada uno debe pagar con su vida por los pecados propios. Mucho menos podríamos nosotros decir que vamos a morir por alguien más, porque cada uno de nosotros ya es culpable delante de Dios. La paga del pecado es muerte, y sin muerte no hay remisión de pecados. ¿No hay otra manera? ¿Quieres pagar tus pecados por tu cuenta? Debes morir. Y el Señor Jesús anunció varias veces que era necesario que padeciera, que era necesario que el Hijo de Dios muriera. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y Cristo pagó ese precio y solo la muerte de Él, cuya obediencia fue perfecta, es la que vale. Entonces, siendo perfecto en su obediencia, Él podía morir por alguien más. ¿Por qué? Porque al ser también un ser infinito en honra, dignidad y poder, podía pagar la deuda infinita de los muchos que conforman el pueblo del Señor. La muerte del Señor no fue para añadir más dramatismo al mensaje, no es para que nosotros miremos a un ejemplo y digamos, wow, qué terrible es pecar. No, es que la muerte del Señor era necesaria, fue un castigo real, el castigo que merecemos, pero Él lo pagó. Pero no puede terminar ahí. Era necesario también que resucitara. ¿Por qué? Para que al resucitar Dios diera un testimonio público diciendo, este es mi Hijo amado, yo he aceptado su sacrificio. En efecto ha sido consumado. En efecto no hay nada más que añadir. Su sacrificio es completo, necesario y suficiente. Pero tampoco termina ahí. Pedro ahora nos indica que al ascender, la promesa del Espíritu viene a mostrarnos que en efecto Jesús fue recibido arriba y exaltado. Leamos ese verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, ¿cómo sabemos que eso fue? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y tenemos entonces la respuesta final a la pregunta, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa que la promesa del Espíritu Santo se haya cumplido? Significa que Jesús ha sido exaltado a lo sumo, que Él está a la diestra del Padre y ha cumplido lo que promete. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros.
En efecto, fue recibido arriba en gloria. Por eso es que no podemos quitar nada. Nada puede faltar. Debemos proclamar la obra completa, necesaria y suficiente de Cristo. Por eso, y lo he dejado en un punto aparte, es que la predicación que exalta a Cristo no está completa si esta predicación no proclama a Jesús como Cristo y Señor. Tiene que proclamar a Cristo como Cristo, a Jesús como Cristo y Señor. Esta obra no estaría completa sin esta exaltación. ¿Cómo demuestra Pedro que Jesús es Cristo y Señor? Bueno, ya les dije que él va a terminar su sermón, ¿qué? Yendo a la Escritura. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Me fascina. Pedro recurre a la misma escritura con la cual el Señor acabó todo discurso. Cuando uno va al libro de Mateo, muchas personas trataron de tentar a Jesús. Señor, una moneda. Es César el que está ahí. ¿Es correcto dar tributo a César? Deme la moneda. Los deja callados. Luego vienen los saduceos. Señor, había una mujer y había 7 hermanos. Y bueno, eventualmente todos los hombres murieron, todos lo tuvieron por mujer. El día de la resurrección, ¿de quién será? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Fuera. Vienen los fariseos. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a tu prójimo. Amarás a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Fuera. Por último, entonces dice el Señor, yo voy a la ofensiva. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué David dice, dijo el Señor a mi Señor? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Bastó solo esta ofensiva para callar a todos, y Pedro lo sabe, y por eso concluye cerrando con la implicación lógica de este salmo. ¿Quién es este llamado Señor? ¿Quién es? ¿A quién es este que David dice, dijo el Señor a mi Señor? Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que es este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es. Debemos proclamar a Jesús en nuestro mensaje como el Cristo, el ungido, el que había de venir, y como el Señor, Dios mismo, designado con el título de gobernador, el déspota que solo pertenece al Dios verdadero. Pero aquí está al mismo nivel, dijo el Señor a mi Señor. Jesús, Dios Hijo, Señor y Cristo. Este Jesús no solo resucitó, no solamente ascendió, y no solamente ascendió para ser exaltado, que grande fue su humillación, pero su postrer estado, su exaltación ha venido a ser mucho mayor. Es que es de implicaciones eternas lo que está siendo dicho aquí. Ese verbo que leemos, que Dios le ha hecho, ese ha hecho es importante, porque en griego indica que es una acción en el pasado que tiene consecuencias posteriores permanentes. Es decir, Dios no está haciendo a Jesús Señor y Cristo constantemente. Dios le hizo Señor y Cristo. Y es ahora y será Señor y Cristo para siempre. Hermanos y amigos, nadie de nosotros hace a Jesús Señor de su vida. Él es Señor. Y nosotros lo que estamos llamados es a reconocer este señorío en nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos en desobediencia, no estamos haciendo a Jesús menos Señor. Lo que estamos haciendo es viviendo en rebeldía al señorío de Él. Pero vendrá el día en que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies.
Si dices creer en Jesús pero no obedeces, no has creído en Él verdaderamente. Confiar en Él es postrarnos en adoración y decir: solo tú eres digno, solo tú eres el Cordero que reina. Mi vida es tuya, Señor, te pertenezco ahora y para siempre. Con esto exponemos este texto. Y al llegar acá, llegamos al verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es aquí donde nos vemos confrontados con la soberanía y la responsabilidad. Por un lado, este sermón, alguno diría, deberían concluir con nosotros estando compungidos de corazón, como si hubiéramos sido traspasados, esa es esa palabra, dolidos por nuestro desprecio al Rey que se hizo siervo para el perdón de mis pecados, y preguntándonos qué debemos hacer. ¿Está pasando esto en este momento? No. Y no es porque Pedro haya predicado este sermón, que hubo muchos. Y no es porque lo haya predicado yo que en este momento para muchos este sea simplemente un sermón más. Es que nos confronta con la responsabilidad humana y la dureza de nuestros corazones. Pero el acto soberano de Dios, que Él al que quiere salva. Estoy aquí entonces con un dilema. ¿Qué haremos? Esa es la pregunta que nos acompaña y que es mi anhelo que no ignores. La pregunta debemos hacerla todos, pero hasta que no seas impactado por el poder de la palabra, no podrás entonces apreciar la respuesta que Pedro da en el verso 38. Hasta que no seas llevado al punto de tener que decir ¿qué tengo que hacer? No vas a apreciar lo que es dicho entonces para la salvación de aquellos que han sido humillados, de los que el Espíritu les concede un corazón arrepentido. Pero esto es para todos, todos tenemos que preguntarnos ¿qué debemos hacer? Y antes de entonces de hablar de asistencia a los cultos, de ofrendas, de orar, nosotros somos primeramente confrontados ¿con qué? Verso 38, con el arrepentimiento. Lo sublime es que Pedro le está diciendo esto. ¿A quiénes? A los que estuvieron presentes gritando crucifícale. A los que prefirieron a Barrabás antes que al Señor. Pedro no les dijo: ¿ustedes por qué? Yo solamente se los prediqué para que entendieran lo malo que eran, pero ustedes lárguense, ustedes no tienen parte en eso. No. Pedro les contesta: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Dios es amplio en perdonar y Pedro lo sabe bien. Porque así como ellos participaron en dar muerte al Cordero sin mancha y que a la vez nosotros también somos culpables porque han sido nuestros pecados que lo llevaron al madero, Él sabe que este Cordero fue herido por nuestra maldad, por nuestras rebeliones, pero que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y que por su llaga hemos sido curados. Que hay perdón en Jesús. Ven a Él, confiesa tus pecados, ríndete a Él como Redentor, como Rey. Él te transformará de esclavo de pecado a esclavo de justicia. No hagas oídos sordos al mensaje de la salvación. Porque has sido confrontado con la predicación que nos lleva al Mesías, que vino para servir a su pueblo y dar su vida en rescate por los muchos. Ven a Él y serás parte de la iglesia por la cual Él vino. ¿Lo harás o escaparás como una noche más? Oremos. Padre, es aquí donde simplemente uno tiene que caer rendido y decir: esto es obra tuya, porque la salvación es tuya. Yo no puedo convertir a las personas, no puedo convertirme ni en mí mismo, sino ha sido por tu Espíritu que vino y quebranta el corazón. Oh Señor, queremos ver personas preguntándose: ¿qué debo hacer? Ayúdanos a ser fieles en predicar, pero queremos ver este fruto de arrepentimiento para vida eterna. Compunge los corazones. Muéstranos que somos responsables delante de ti por menospreciar el mensaje de tu Hijo Jesucristo, tu único y amado. Bendice este esfuerzo inútil y débil, Señor, para que para muchos les amanezca. En
el nombre de tu Hijo Jesús.